las cucarachas. Ok. Diversas y severas enfermedades del tubo digestivo se han transmitido de manera experimental. En algunos casos se han encontrado esta dentro de las personas. Diversos tipos de gastroenteritis que aparecen como las enfermedades principales de transmisión por las cucarachas. Además, estas presentan como síntomas de náuseas, dolor abdominal, vómito, diarrea, disentería y otras enfermedades también. Los agentes patógenos que producen estas enfermedades son transportados por las patas, en este caso, en los cuerpos de las cucarachas, y son depositados en la comida, en diversos utensilios, incluso en ropa, cuando se suelen dejar en lugares abandonados. La mayoría de los casos se encuentran en este tipo de lugares. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Bueno, antes de eso debía aclarar los principales productos empleados para las cucarachas, el control de estas. La clave de esta, en todos los casos, es mantener una buena limpieza de la casa o del lugar donde se van a encontrar o convivir los humanos, porque son los que reciben, en este caso, la mayor cantidad de enfermedades asociadas a estos. Entonces debe haber una buena limpieza. Suele ser peculiar que las cucarachas como tal suelen adaptarse a la mayoría de químicos a medida que pasa el tiempo, porque suelen hacerse más tolerantes a esto. Entonces, como dato curioso, estas de aquí se dice que supuestamente pueden aguantar radiación en grandes cantidades, que se puede dar un ataque nuclear, estas pueden sobrevivir. O sea, de golpe no. Eso, o sea, no es como que venga una bomba atómica y paz, explote y las únicas que queden son las cucarachas. O sea, no, en el punto extremo no. Entonces, estas pueden sobrevivir, sí, a la radiación como tal, a ver, radiación alta. Pueden subsistir hasta cierto punto. Eso sí, a diferencia de otros organismos que serían más sésiles o a ver, no podrían estar en ese tipo de condiciones. Eh, Algunos dicen que es raro que las hormigas puedan resistir a la radiación, pero no puedan resistir a algunos insecticidas. Pero en conclusión, se ha dicho que la base química de los insecticidas actúa de forma directa a la cuestión nerviosa de las cucarachas, ya que también es conocido que si estas pueden cortarles la cabeza, pueden ser diseccionadas y pueden vivir un par de días más. Entonces, lo que hacen los químicos es ir a las partes motoras y sensoriales de estas y atacar esas partes para que puedan morir como tal. Y bueno, eso. A continuación, mi compañera Ivania, ella les va a hablar acerca de los mosquitos. Bueno, en este caso los mosquitos, por ejemplo, tenemos lo que es la fiebre amarilla, también tenemos la familia de los tábanos, en este caso lo que son las moscas. Estos pican al hombre y pueden transmitir especialmente enfermedades, aunque no lo es muy común. Este pequeño insecto, sin embargo, no hace el trabajo solo, tiene la capacidad de transmitir virus y otros parásitos que causan enfermedades. Lo que lo hace tan peligroso, por ejemplo, la malaria, que es transmitida por el mosquito Anopheles, algo así, que mata cada año 4.000 personas, principalmente a niños y a personas con discapacidades. Otras enfermedades transmitidas por el mosquito también incluyen lo que es el dengue o la encefalitis japonesa. Sin embargo, también no debemos descartar lo que fue el virus del Zika, que tiene efectos neurológicos graves y de largo plazo en lo que son los bebés y las madres, que pueden afectarla en el momento del embarazo. ¿Cómo poder defenderse? Lo más extendido es la utilización de insecticidas, que existen incontables formulaciones químicas para poder combatir estos insectos perjudiciales, una de las que son unas de las más efectivas. También se conoce algunas que pueden originar reacciones que, bueno, son reacciones desagradables en las personas y en cualquier caso deben estar lejos del alcance de los niños. La siguiente. La siguiente. Bueno, tenemos también lo que son las pulgas, que el desarrollo de las larvas de las pulgas requieren temperaturas moderadas y con alta humedad relativa. Así estos nacen
así nacen estos pequeños insectos que se alimentan de sangre caliente de humanos y animales también, como porque son fuentes de alimentación. Estos pican a nuestra piel produciendo efectos inmediatos, principalmente en lo que son las piernas y en lugares donde la ropa es ajustada. Ya. Si alguien tuvo, por ejemplo, una picada de la pulga, las reacciones son muy severas, es decir, que tiene protuberancias rojas de pequeño tamaño. También esta acción es la causante de la picazón muy intensa, provocada por la salida de las pulgas, lo que genera, o sea, como quiera comezón. Otras enfermedades provocadas por la picadura de las pulgas es la peste bubónica, que esta está ausente en lo que son los tratamientos y tiene una tasa de letalidad del 30 y 60%. En este caso, lo que es la bacteria del Yersinia pestis, que llega a los pulmones, y la peste bubónica, que evoluciona a lo que es la neumonía, agravando sus efectos. Para poder, como quiera, solucionar o dar remedio a esto, pueden aspirar las alfombras y los muebles que duermen las mascotas para poder eliminar lo que son las pulgas y los huevos de estas. La siguiente. Ya, antes que pase la siguiente, eso es una garrapata, eso no es una pulga, ¿eh? Ivana. La de la foto. La de la foto sí tiene 4 patas y las pulgas... Bueno, entonces me equivoqué. La pulga tiene una capacidad de salto impresionante. Puede saltar creo que 25 veces su tamaño. Mientras que el hombre, el récord mundial que se acaba de romper en Tokio, la persona saltó 16 metros. La pulga hubiera saltado a lo mejor el equivalente a 100 metros, ¿no? Un disparate, no nada comparado con la capacidad del hombre de salto, ¿no? Sigue, sigue. La siguiente. Ya, en este caso tenemos lo que son los chinches, que los chinches domésticos estos se alimentan de sangre, principalmente de sangre humana. Al penetrar esto a la piel con su pico alargado, los chinches transmiten lo que son las enfermedades, pero sus mordeduras pueden causar ronchas incoloras junto con una sensación de ardor y picazón, bueno, y comezón también. Los chinches en las camas son capaces de albergar y transmitir el agente causando enfermedades de Chagas, el protozoo, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, hasta, 97 días. Para poder eliminar los chinches, se piensa muy bien en las opciones para poder tratarlos, pero se recuerda también inmediatamente sobre los productos de spray para poder limitar el contacto de plaguicidas. También es necesario usar plaguicidas o productos pesticidas, pero hay que seguir las instrucciones como quiera de las etiquetas o de profesionales. También no hay que confiarse en el sistema de congelamiento que puede realizar usted mismo, sino por un método seguro contra el control de los chinches en este caso. Si bien dice que el congelamiento puede matar a los chinches, las temperaturas deben permanecer muy bajas durante un tiempo prolongado. Generalmente los congeladores, en este caso de los hogares, no enfrían lo suficiente como para matar a los chinches. También se puede usar el calor para matar a los chinches, pero hay que tener cuidado. También incrementar lo que son las temperaturas interior con el termostato o con los calefactores no funciona a veces. Se requiere especialmente de un equipo y que estos tengan temperaturas muy altas para lograr un tratamiento con calor exitoso. Siguiente. Bueno, Hola, le ¿qué toca a mi tal? compañero. Les voy a hablar acerca de un amiguito, o bueno, una serie de amiguitos que son muy comunes en los humanos y que usualmente causan problemitas e incomodidades. Pues hablemos de los piojos, pues. Estos son insectos pequeños que suelen poner liendres, que a estos se les llama a sus huevecillos, o sea, los bebés de ellos. Usualmente viven en los seres humanos en la cabeza, aunque también en zonas que no desearían que aparecieran, en las partes públicas
Estos son parásitos que necesitan alimentarse de sangre humana para poder sobrevivir. Por lo general, se encuentran en la piel, en el cuero cabelludo, y los piojos del cuerpo son uno de los 3 tipos de piojos que ven los humanos. Los otros 2 son piojos de cabeza y ladillas, que son los piojos púbicos, que esos son los que causan más problemas. Cada tipo de piojo es diferente. Infectarse de un tipo de estos no significa contagiar a otros. Los piojos del cuerpo pueden transmitir enfermedades como la tifus y también la fiebre de trincheras y la fiebre recurrente. Eh, ¿Cuáles son los síntomas de estos? Pues los síntomas más comunes se presentan en el cuerpo, que son la picazón intensa, y también pueden haber erupciones causadas por las reacciones alérgicas a ciertas picadoras de algunos de estos. Eh, la picadora hace que algunas personas se rasquen normalmente para evitar la comezón, y de esta forma pueden causar llagas, que a su vez pueden ser lesiones que pueden infectarse, ya sea por bacterias o por hongos. Eh, si en algún punto llegan a tener piojos, pues lo más recomendable para defenderse como tal es utilizar, aquí se utiliza normalmente el Veronic y otras cositas que ayudan bastante. De forma casera, algunas mamás suelen recomendar utilizar, no sé si hayan oído, la hiel de gallina, que es muy buena para utilizar, ya que pone amargo el cuero cabelludo y a la mayoría de las personas les mata a ras el problema de piojos. Es muy bueno y recomendable, aunque poco conocido como tal. La siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de las abejas, abejorros, avispas y hormigas, aunque vamos a centrarnos más en las avispas y las hormigas y las abejas. Estos son un grupo normalmente conocido como Hymenopteros. Como tal, existen unas 200.000 especies de estos insectos que pueden dividirse más o menos alrededor de 18 grupos, entre ellos uno de los mayores grupos es que está compuesto por las abejas, avispas y hormigas. Pues las abejas, abejorros también, y avispas poseen 2 pares de alas membranosas, mientras que las hormigas no poseen alas normalmente, solo las reinas y los machos, en ciertos casos, la mayoría de obreras no. Los miembros de este grupo pueden poseer glándulas productoras de veneno asociadas a estructuras punzantes y pueden provocar desde lesiones leves hasta envenenamientos severos cuando las picadoras son masivas, en este caso por enjambres. Cabe mencionar que esto en su mayoría suelen ser en los casos de las abejas, las avispas y los pones. También hay casos excepcionales que ya los hablaré en otro punto acerca de las hormigas. Las picaduras, pues estas pueden causar alteraciones en la salud de las personas que son alérgicas a este veneno, al veneno de ellas. Dentro de los componentes del veneno de los himenópteros, hay una sustancia que son muy alérgicas y que en tales casos pueden ser inoculadas en algunas personas con predisposición a poderse recuperar. O sea, usualmente se les da algún... Ay, ¿qué pasó? Eh, algo que les ayude a manejar las alergias, en este caso, pero hay personas que es muy severa este tipo de alergias que pueden causarles paros respiratorios y ya pues se pueden morir. Esos son los casos más extremos. La importancia de estas de aquí. Más bien en la salud pública, de cierta forma, estos animalitos tienen más beneficios que contras, pero cabe recalcar que en la mayoría de casos para la salud pública nada más afecta su picadura. De ahí para allá no, de ahí para allá son puras ventajas. Entonces, hablaré acerca de las avispas como tal. Estas me voy a hacer acerca de su filogenia y un poco de su historia evolutiva. Pues las avispas son un grupo más antiguo del orden taxonómico Hymenopteras dentro de la clase de insectos. Las avispas más primitivas se recogen en el suborden Symphyta, si no estoy mal. En este grupo paleogenético comprende unas 15 familias más o menos. Además, hay avispas de otros órdenes.
Curiosamente existen avispas muy relacionadas con las abejas y las hormigas, como tal, tanto que se encuentran en la misma superfamilia y en algunos lugares de agrupar a todas las avispas juntas, se suele agrupar de cierta forma a las abejas también para relacionarlas. Esto debido a que las avispas son de origen monofilogenético en comparación de las otras. La familia se reconoce más fácilmente como las avispas y la mayoría de avispas suelen ser solitarias en algún punto y otras pueden formar colonias como tal. En la descripción de esta, las avispas tienen un cuerpo dividido como el resto de los insectos en la cabeza, el tórax y el abdomen. Y en este caso, las avispas más evolucionadas han transformado su canal ovopositor en un aguijón, como tal, para usarlo como arma, eh, inyectando veneno, y al igual que las abejas. Pero esto tiene una pequeña desventaja, que este canal está conectado a su sistema, a sus órganos como tal, vitales. Entonces, al momento de picar, pues estas salen, se arrancan y dejan todos sus órganos expuestos y mueren como tal. Entonces es una pequeña desventaja en este caso, como que una bala de un solo tiro y ahí fue. En cambio, en las hormigas no suele ser así, ya que hay algunos ejemplos como las hormigas bala, que en este caso tienen las picadoras más potentes del reino animal para ellas, para su clase. Entonces el nombre le hace mucho, engrandece mucho su nombre a lo que hacen esos y su picadora, porque algunas personas a las cuales las han picado en hambre, como tal, aseguran que el dolor es muy inmenso y suele crear eh, erupciones cutáneas como tal y mucho dolor. Y también las avispas y las abejas tienen un veneno, el cual también que en ocasiones agregado por bastantes de estas picaduras suele ser muy desventajoso para ellas. ¿Cómo se pueden controlar? En este caso no sería controlar como tal porque no puedes erradicarlas, o sea, eliminarlas, más bien sería reubicarlas. No es bueno derrumbar un panal, aunque piensen que es lo más maravilloso del mundo, que te vas a deshacer esto, lo otro, pero no, en sí estás haciendo un daño y desequilibrando un poco cierta cadena. Entonces, más bien, si tienen un panal cerca, sería mejor que lo remuevan como tal, aunque suele ser un poco peligroso, pero se puede utilizar humo de ciertas plantas o ciertos leños. En este caso, aquí se puede utilizar, si no estoy mal, el árbol de palo santo para poder apaciguar a las abejas y a las avispas y poder remover sus, sus panales y que puedan seguir con normalidad. Y en el caso de las hormigas, no es tanto el prejuicio, pero, o sea, más bien sería dejarlas como están. Y en algún punto ellas tienen que irse a ubicarse, o reubicarse. Y bueno, eso fue todo. Gracias por prestar atención y bueno. Elian, bien, está bien tratado cada punto, pero no consideraron un problema muy grave y es que los insectos son vectores de virus en muchas plantas, eh, sobre todo los insectos, los hemípteros, que perforan el tronco o las raíces de las plantas y transmiten los virus. Entonces, muchas veces En este caso, sí había escuchado de eso, profesor. O sea, traté de omitirlo un poquito porque más me estaba centrando en la parte de salud pública. Pero de cierta forma sí, las hormigas al tener este paso y las abejas y las avispas, pero más las hormigas, como lo dice usted, suelen perforar porque algunas tienen la labor de ir a las plantas, recortarlas y en este paso también pueden infectar a estas como tal de una a otra y pueden causar un desequilibrio y esparcir virus como tal. Eso es verdad. bueno, aparte de los perforadores, como los que mencioné, los chinches, que transmiten virus, tenemos también los lepidópteros y los curculiónidos, que hacen perforaciones en el maíz, por ejemplo. Es un problema bastante grave. El, el,
los herbívoros que comen los vegetales y los que no se comen la hoja, sino que se comen el fruto. En el caso de los curculiónidos, los daños son muy severos en los almacenes de semillas, donde pueden causar pues, perforaciones a las semillas y pues pierden valor. Y finalmente tenemos dentro del grupo de los herbívoros, los más terribles son las langostas, ¿no? Que causan una deforestación masiva de los bosques y de los cultivos y causan hambrunas, ¿no? En este caso, pues cuando ya tienes un sistema que se sale de control, porque hasta oscurece en el cielo de la densidad de langostas, ahí hay que usar entonces medidas especiales como los insecticidas masivos en aviones o usualmente antes que surge el problema se suelen usar controles biológicos, bacterias o virus que atacan a, a los juveniles. En el caso de las langostas que no tienen, son hemimetábolos, no tienen una fase larvaria distinta, así como las mariposas o los coleópteros, sino que son juveniles, se parecen mucho al adulto, ¿no? Cuando salen, lo único que no tienen alas, ¿no? Es por el tamaño, sí, Pero usualmente. las polillas también causan mucho problema de salud pública y se suelen usar en bacterias que se esparcen en las zonas donde las polillas ponen los huevos y de tal manera que atacan a la larva y evitan que la larva se desarrolle. También tenía algo peculiar dentro de los mosquitos que se ha estado utilizando ahora último, acerca de que se crían en laboratorio y algunos machos, a los machos en este caso, suele quitársele este tipo de, o sea, el virus que transmite. Entonces hacen que estos se liberen, se paren con las hembras y sean los otros ya no, la descendencia ya no tenga el tipo de enfermedad para transmitirse. Esa es otra forma. Pero más bien lo que he oído, Eliane, es que son machos estériles. Entonces Sí, las también. hembras copulan con un macho estéril y no producen huevos y de esa manera tenemos un medio de control de la población, control biológico de la población. No han sido programas muy exitosos, lamentablemente. Hoy estaba leyendo otro que era mosquitos que pierden la capacidad de ver, de distinguir colores, por lo tanto no atacan al hombre. Eso lo estaba leyendo hace unos minutos, que salió en el New York Times. Se No, de verdad. los voy a pasar a su WhatsApp para que lo vean. Bueno, vamos a tener que continuar porque si no, no vamos a tener tiempo de ver más seminarios. Gracias, Ok, Eliana, muchas gracias, gracias. Ivana. ¿Qué otro grupo está presente? Andrea. Nosotros somos el grupo, bueno, yo soy del grupo de Andrea, creo que sí está Jonathan ya para exponer. Ok, entonces, ya va. Sí, sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Ok, ¿quiénes son los que van a exponer? Andrea, Jonathan y María. Sí, ¿Con así quién? mismo. Sí, los tres. Sí, perfecto. Eh, Buenas noches, compañeros biólogos. Nosotros vamos a hablar sobre el control de insectos usando pesticidas. Los ponentes serán primero el compañero Jonathan Espinales, luego la compañera Andrea Mero y por último mi persona Natalia Mero. Jonathan Espinales, entonces. sí, sí. Lo que pasa es que creo que está en internet medio. Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, sí, perfecto. Ok. Un ratito. Bueno, en el caso, nosotros nos tocó las, comúnmente o también conocidos como plaguicidas.
Dice que estos constituyen un grupo de sustancias químicas sintetizadas por el hombre, las cuales son agregados a los sistemas agrícolas con el fin de aumentar los rendimientos productivos por medio de la reducción de las plagas asociadas a distintos cultivos. Siguiente, por favor. Según la Organización Mundial de la Salud, define un plaguicida que es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales, las especies no deseadas de plantas o animales que causan prejuicio o que interfieren en cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, maderas y productos de madera o alimentos para animales. También aquellos que pueden administrarse a los animales para combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre el cuerpo. Meramente hablando del sistema agrícola, ¿no? También el término incluye lo que sería sustancias reguladoras del crecimiento de las plantas, defoliante y desecante, entre otros. Siguiente, por favor. La historia del desarrollo de los plaguicidas se basa en 3 etapas. La primera lo que nos manifiesta es que marca lo que sería el descubrimiento accidental de la acción de los plaguicidas, de algunos compuestos, en este caso como fue el azufre, los arseniatos, el sulfato de cobre que fueron utilizados, o sea, elementos puros. Luego tenemos la segunda, un desarrollo más rápido y tiene su punto de partida en el año 1922, año en que en Holanda uso de aceites insecticidas. Por último, tenemos la tercera fase que inicia propiedades insecticidas del DDT, dicloruro de feniltricloretano, realizado por Murier en 1940. Y en ella suceden con rapidez los descubrimientos de nuevos plaguicidas y se desarrolla la base científica de las investigaciones posteriores. Siguiente, por favor. Lo que sí, en el caso del el DDT había sido sintetizado antes y descubierto químicamente y descrito químicamente, pero sus propiedades, o como manifesté en la diapositiva anterior, eh, pero porque descubrieron que atacaba o que eh, causaba daño a los insectos, pero en el caso de las personas y animales, como en este caso animales mayores, no les causaba ningún efecto. O sea, efecto en ese tiempo a corto plazo, porque a largo plazo después se descubrieron que era perjudicial para la salud y para las generaciones que estaban expuestas a, a estos químicos, a este químico. Eso es todo. Gracias. Bueno, buenas noches. Dentro de los tipos de pesticidas, pues sabemos que hay diferentes tipos y de los cuales estos están destinados para su efectividad de acuerdo a ciertas plagas específicas, como en este caso puede ser tanto por la aplicación, por la acción específica y por su método de preparación. Siguiente. Dentro de lo que se refiere a la aplicación en cuestión, tenemos pesticidas de uso fitosanitario o productos fitosanitarios. Estos son aquellos que se utilizan dentro del ámbito de sanidad vegetal y dentro del control de vegetales. Mayormente recomendado dentro de huertos, más que todo en el caso de que sean caseros. También tenemos del uso ganadero, que son utilizados dentro de un entorno animal o actividad relacionada con su explotación.
En este caso pueden utilizarlo lo que son las fincas. Dentro de la industria alimentaria, pues son para tratamientos de productos o dispositivos relacionados dentro con la misma industria. También para el uso ambiental, que es el saneamiento de locales u otros establecimientos públicos o privados, que en muchos casos también suelen utilizarse dentro de casa. Pesticidas del uso de higiene personal, pues son todos aquellos que están preparados y que son útiles para la aplicación directa sobre el hombre, es decir, todos aquellos que podemos comúnmente encontrar en casa, ya sea un desinfectante o Baygon. Dentro de los pesticidas de uso doméstico, pues su aplicación puede darse por personas no especializadas y cualificadas. En este caso, nosotros mismos podemos utilizarlo. Aquello también va relacionado con el higiene personal. Dentro de la acción específica pueden darse múltiples clasificaciones, siendo una de las más utilizadas dentro de este orden, que son los insecticidas, utilizados para controlar los insectos, los acaricidas, que controlan los ácaros que se alimentan de plantas y animales, pero no precisamente estos tienen que ser insectos. Los fungicidas para controlar problemas de hongos como el moho, el verdín y el óxido. Los nematocidas, que aquellos nemátodos, gusanos dentro que se encuentran más que todo por las plantas en lo que es la tierra, lo que viene siendo la tierra, desinfectantes y fumigantes en general. También se encuentran los herbicidas que matan o impiden el crecimiento de plantas no deseadas dentro de nuestro cultivo, también conocidas como las malas hierbas. También tenemos los fitorreguladores y productos afines que son utilizados para alterar el crecimiento de estas plantas y, y un ejemplo más claro es que estas pueden inducir o retrasar su floración. También están los moscocidas, que son diseñados específicamente para controlar las babosas, caracoles y otro tipo de moluscos. También en estos entran los que son los rodenticidas, para lo que es controlar o matar roedores, como los ratones, las tuzas, por ejemplo. Y los específicos que es para post cosecha, pues son aquellos que nos ayudan a controlar la plaga al momento que se está realizando la cosecha o después de la cosecha, ya sea de cualquier producto alimenticio, como es en el caso de los campos, que por lo general siempre solemos ver los cultivos de maíz o otros. También tenemos los que son protectores de madera, de fibras y sus derivados. Estos son para que la madera sea resistente a estos insectos, hongos u otras plagas. En muchos casos suele, para las polillas, que suele ser uno de los casos más evidentes dentro de la madera. Y dentro de las formulaciones o cómo se preparan, estos tienen su clasificación de acuerdo al estado en el cual se presentan. Todos estos sistemas, estas se caracterizan por tener una buena medida, la cual facilita la penetración hacia el organismo o hacia el individuo expuesto. Según esto, se puede derivar en gases o gases licuados, fumigantes y aerosoles. También se encuentran en óxidos, excepto para los que son los sebos o los que son preparados dentro de tabletas, porque también los podemos conseguir en forma de pastilla. Creo que una de esas viene siendo ay, no me fue el nombre, que utilizan dentro del ganado, pero también lo podemos conseguir dentro de farmacias. También podemos encontrarlo dentro de líquidos y, como antes mencionado, para cebos y tabletas. Así. Dentro de los que son los pesticidas más utilizados para el sector alimenticio, me basé en base a una investigación que fue por medio de ciclos agrícolas que empezaban desde el ciclo OI, que es de octubre a marzo,
en los cosechas de tomate, chile, pepino, berenjena, y comparadas con el ciclo PB, que va de los meses de abril a septiembre, que viene siendo el maíz y el sorgo. Esta es una investigación que fue realizada en la Ciudad de México, pero su publicación fue hasta el 2014 por la Revista Internacional de Contaminación Ambiental. El tema de esta investigación fue el uso de plaguicidas dentro del valle, de un valle agrícola tecnificado en el noroeste de México. Lo que querían lograr en sí era ver el cultivo limpio como tal, ver cuál era su ciclo de limpieza y sobre todo revisar los contenedores diarios o por cada mes de cómo se iban realizando. Dentro de lo que fue esta área de estudio fue el valle de Cusilián, que comprende a los municipios de San Salvador Alvarado, Angostura, Nolvato y Elota y Cozalá. Bueno, estas incluían solamente lo que eran la superficie, tanto como el riegue de la temporada. En esto podemos observar que la gráfica A y la gráfica C corresponden al ciclo OI y la gráfica B y D corresponden al ciclo OI, que diga el ciclo PB. En todos los casos se logra identificar que para estas cosechas las más utilizadas fueron los fungicidas para evitar lo que era el hongo de las plantas, seguidas de los herbicidas para la gráfica A, y dentro de lo que corresponde hacia el otro siglo, comparándose con el otro siglo que viene siendo la gráfica B, que fueron los insecticidas. Pero de manera general podemos ver y contrastar que los pesticidas mayor utilizados vienen siendo los fungicidas. Gracias. Buenas noches con todos. Primero quiero añadir a los comentarios de mis compañeros que ya expusieron su parte, que nos hemos centrado en su mayoría en realizar la exposición sobre los plaguicidas para el control de insectos, pero sobre todo los químicos, ¿no? Hay que acotar que también hay orgánicos que son bastante nuevos, pero que están siendo usados. Y estas consecuencias y beneficios que vamos a presentar a continuación son también respecto a los químicos. Por ello, los beneficios podemos señalar que la acción de estos es inmediata, tienen una duración larga porque desaparecen un poco lento y se producen a nivel mundial, por lo que lo puedes encontrar en casi cualquier parte. Estos, pues en general, cumplen su rol, que es evitar la devastación de los cultivos por parte de los insectos, de las plagas de insectos, y también como beneficio, pues permiten satisfacer las demandas del crecimiento de la población humana, ya que la producción de buenos cultivos nos da mucho más comida y recursos que necesitamos. Y por último, pues evitan la propagación de enfermedades. Hay algunas enfermedades, como lo comentaba al principio el compañero, por ejemplo, la plaga de los piojos, que afectaba directamente a los humanos. Bueno, entre las consecuencias es importante señalar que como son insecticidas, son pesticidas para el control de insectos, disculpen, disculpen, estos matan tanto a los insectos buenos para los cultivos como a los insectos malos, porque cuando se matan los insectos buenos causas mucho más daño, ya que provoca tener más plagas, porque cuando desaparecen los beneficiosos, los insectos buenos, las poblaciones de la plaga no son mantenidas a raya y se reproducen con más velocidad. Como otro punto, pues los insectos desarrollan resistencia a estos pesticidas y luego a la siguiente vez que los usas es necesario poner más que lo que habías usado en la primera ocasión, y así va aumentando. Bueno, la exposición a los pesticidas en altos niveles puede ser muy peligrosa, y sobre todo en los niños, porque tienen menor protección ante ciertas toxinas con las que producen estos pesticidas. Los síntomas en los humanos pueden variar, y esto puede variar por la exposición
puede variar entre el tipo de insecticida, la cantidad, cuánto tiempo estuvo expuesto, entre otras cosas. Y entre las consecuencias que vemos en los humanos, pues puede estar entre mareos y náuseas y puede llegar hasta trastornos en el desarrollo o el crecimiento y en la reproducción también. Bueno, por último punto, los pesticidas suelen filtrarse en el suelo. Estos que son usados sobre todo en los cultivos, se filtran en el suelo y pueden contaminar las aguas subterráneas. Y bueno, como sabemos el ciclo del agua, de hecho todo va a llegar al mar en algún momento. Entonces, como se esparcen en el ambiente donde se encuentran, se pueden acumular en peces, en aves y en otros animales, ¿no? Estos animales los van a absorber a través de la piel y para balancear el uso de estos pesticidas, bueno, las consecuencias, es vital tener un trabajo bastante delicado al aplicarlo. Es importante señalar eso. Y bueno, sobre el Ecuador y los datos que tenemos a partir de los pesticidas usados en Ecuador, pues el Ministerio de Salud Pública señala que los pesticidas son los principales causantes de intoxicaciones. Esto lo señalaron en el año 2011, con el 49.2 de los casos de intoxicación o de los casos de intoxicación sí eran por plaguicidas, tanto insecticidas, fungicidas, entre otros. Bueno, y ya a un nivel mucho mayor, la OMS creó 4 categorías para señalar pues, cuál era extremadamente peligroso, cuál era moderado y cuál era muy ligeramente peligroso. Y en los países en vías de desarrollo, que nosotros somos uno de ellos, es donde más se utilizan los más peligrosos. Y cabe señalar que la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro, que es la que se encarga de regular esto, pues tiene registrada aproximadamente 1.985 productos que se usan para mantener a raya a las diferentes plagas. Aquí van incluidas los insectos, que pueden hacerle daño a las diversas plantaciones de algunos alimentos, entre otras cosas, ¿no? Y también la norma ecuatoriana en realidad prohíbe aplicación aérea de cualquier producto de estos plaguicidas, porque anteriormente se aplicaban de manera aérea y se distribuían en el aire mucho más rápido, pero ahora se lo ha prohibido. Pero la misma ley que lo prohíbe permite vender los más tóxicos y los más peligrosos bajo la prescripción de un ingeniero agrónomo. También hay que señalar que los efectos más graves por el uso de agroquímicos en este año, que fue 2011, señalaban que a los papicultores, o sea, de las papas, y su familia se vieron afectadas desde dermatitis hasta muerte por intoxicación de los plaguicidas, ya que en realidad no hay como una capacitación que ellos tengan y lo colocan mal y lo manipulan de manera incorrecta porque no tienen las precauciones necesarias en la manipulación. También hay que señalar que 185 empresas en Ecuador son empresas importadoras y distribuidoras o formuladoras de los plaguicidas que se han registrado en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. Y bueno, eso ha sido todo lo que podemos compartirles esta noche. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias, María. Jonathan. María, les quería preguntar, ¿han averiguado algo de los pesticidas orgánicos? Cuando yo tengo sí, dime, sí, María. No, es que justo fue algo interesante porque, ay, no le puedo dar al anterior, sí, aquí. Mire, fue algo interesante porque dentro de la investigación, pues, conocí todos estos beneficios y estas consecuencias, pero por ejemplo, aquí los beneficios en los plaguicidas o pesticidas orgánicos eran la mayoría de cosas al revés. Por ejemplo, su acción era mucho más tardada y desaparecían mucho más rápido al ser orgánicos. Pues se producían muy poco en ciertos países, por ejemplo en Ecuador muy poco lo producen. También el tema de que estos sí no matan a cualquier insecto, sino que son exactamente para un tipo de insectos específicos. Y esto hace que sea mucho menos producido por lo enfocado que está a una especie en específico o algo por el estilo. Claro, pero te preguntaba, María, cuando uno tiene un cultivo orgánico,
son aquellos en donde no se usan pesticidas, no se usan fertilizantes químicos, sino se usan material derivado de la misma naturaleza. Ahora, hay algunos productos naturales que se pueden usar como pesticidas. Por ejemplo, los extractos del árbol de Nim que rodea la facultad. Conozco que con el NIM han hecho hasta para pulgas o garrapatas, no conozco porque mi papá es él es ingeniero ambiental y no le deja poner cualquier cosa a la familia o a los perros, entonces nosotros hicimos ¿cómo se llama? Les hacíamos como un baño con las hojas de NIM cuando las ponían a fermentar. Y otra cosa que conozco también es, por ejemplo, que en ciertos... Por ejemplo, mi papá también tiene plantas. Cuando él ve una plaga en específica, nunca he conversado con él sobre si sabe cómo se llama, el nombre científico o algo por el estilo, porque no los hemos identificado. Se usa extractos de las cosas que usamos para la comida. Por ejemplo, el ajo. A veces le coloca ajo en ciertas partes a distintas plantas y eso hace que la plaga se vaya. Entonces es bastante interesante, pero no todo el mundo tiene el conocimiento como para usarlo y mantener una plantación literalmente orgánica. Es algo que deberíamos como comentar más o informar más a la comunidad. Y creo que es algo que podemos hacer desde ser estudiantes de biología, podemos compartir ciertas cosas que pueden ser interesantes y beneficiosas para distintas personas. Por ejemplo, aquí en casa tenemos un espacio grande lleno de plantas, pero porque mi papá sabe y ha tenido la oportunidad de informarse. Y sería algo interesante compartir la información también. Claro, pero fíjate, Natalia, que estamos hablando de un tema económicamente importante. Dime, Jonathan. A ver, lo que tengo conocimiento es que para sistemas agrícolas como rentables no es tan, o sea, efectivo ni económicamente, porque, por ejemplo, una granja que era orgánica, ellos producían todo lo que, cosas de la sierra, o sea, productos de la sierra, pero ellos dicen que para sacar rentabilidad debe a un precio más elevado, pero la gente no va a comprar o sea, se va más lo más barato que por lo más caro. Ya, pues entonces ellos utilizaban lo que era enmiendas, utilizaban para controlar plagas, utilizaban, por ejemplo, unos ácaros que comían los pulgones, algo creo que se llamaban eso, y también un tipo de hongo que atacaba las plagas. Pero decía, o sea, fue interesante, pero rentable no se veía mucho. Era más bien, ellos obtenían plata de las gentes que iban a hacer, por ejemplo, nosotros tuvimos que pagar ahí para entrar. Entonces, de eso sacaban la rentabilidad para mantener que era como un huerto, pero que producía bastante. Si me permites comentar algo, es que sí, es verdad, es algo importante señalar que por lo general es lo que pasa hasta con el petróleo, o sea, son soluciones muy rápidas y bastante rentables a nivel económico, pero ¿a qué costo en realidad? Porque cuando ya se habla de las consecuencias reales en el medio ambiente y en el mismo ser humano por consumir alimentos que han sido tal vez expuestos a plaguicidas o pesticidas, tiene algunos efectos y consecuencias. Entonces, estamos hablando de que tiene efectos y consecuencias contra los seres humanos, contra los animales, contra el medio ambiente, contra todos. Ok, tenemos más dinero, pero menos vida. Bueno, lo que me quería referir es que estuve en Centroamérica en varios países y ellos dependen en gran medida del café, pero el precio del café varía y en algún momento, hace años, bajó mucho y estos países cayeron en una situación bien difícil. Sin embargo, Costa Rica logró posicionarse en un mercado de café orgánico y particularmente en Alemania. Entonces, ellos lograron certificarse como productores orgánicos y mantuvieron ese mercado especial que permitía vender un café más caro, porque los productos orgánicos son caros, producto de que no puedes competir con el producto normal que usa pesticidas químicos y fertilizantes químicos. Sin embargo, Costa Rica sobrevivió a esta crisis y aún se mantiene. Entonces, estamos hablando de que la tecnología orgánica no está muy desarrollada.
no es lo que más se consigue en el mercado. Sin embargo, vemos que un país pudo adoptarla y sobrevivir en un mercado competitivo, mientras los otros países que seguían usando pesticidas se vinieron abajo. Panamá, Guatemala, El Salvador, los cultivos de café en esas zonas pues se vieron, todavía están en problemas. Bien, el tema es bien interesante. Me hubiera gustado que... Pero también depende también del cultivo. Por ejemplo, el café no necesita mucho mantenimiento en el caso de plagas. En cambio, si usted va a cultivar un tomate que necesita cada de productos para, ¿cómo se llama? Para las plagas o enfermedades o hongos. Entonces, depende mucho del cultivo para que pueda ser, como quien dice, eh, para que pueda ser rentable. Hablando de... El café es Porque los tomates solamente son cultivados orgánicamente, pero en invernaderos, porque son las plagas, o sea, les cae bastante plaga. Sí, sí, me imagino, me imagino. Bueno, tenemos que... ¿Hay otro grupo que esté disponible? Teníamos a Anthony, Jocelyn y Catherine Mero, pero no sé si están presentes. No. Bueno, estos eran los grupos que estaban para hoy, así que si no tenemos, tendremos que buscar una fecha donde ellos puedan estar participando. Así que bueno, agradezco su asistencia y nos vemos entonces el día lunes en la tarde para continuar con los seminarios regulares. Hasta luego. Listo, que tenga un buen fin de semana.